Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios, toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a analizar la oración de confianza, que es el Salmo 56. Es como la fe en medio del temor. Es cuando usted, a pesar de que ve todo perdido, usted tiene fe en que su Padre, en que Jehová de los ejércitos le va a ayudar. El título de este salmo es Al músico principal sobre la paloma silenciosa. Pues se dice que es probable que la paloma silenciosa en un paraje muy distante fuera la melodía con que se cantaba ese salmo. Algunos relacionan con el tema que representa una palabra en problemas, así como David estaba en problemas. Son suposiciones que se tienen. Luego dice, en un paraje muy distante, Mictam de David, se entiende mejor como dorado, aunque otros piensan que está relacionado con una palabra que significa cubrir, lo que implica el secretismo necesario en tiempos de crisis. Dice, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Entonces vamos a ver quiénes eran los filisteos. Los filisteos atribuyen su victoria a sus dioses. Y como decían que los dioses de ellos eran los que le daban la victoria, desafiaban al Dios de Israel. Entonces ellos hicieron una fiesta en honor a Dagon, el dios pez, o sea, el protector del mar para ellos. Era una deidad que tenían. De todos los pueblos y campos de la llanura filistea se congregaron la gente y sus señores, ¿sí? Porque adoraban a esa deidad, a Dagon. Muchedumbre de adoradores llenaban el gran templo y las galerías alrededor del techo. En una ocasión de festividad y regocijo, resaltó la pompa de los sacrificios, seguidores de música y de banqueteo. Entonces, como trofeo culminante, el poder de Dagón se hizo traer a Sansón, ¿sí? Entonces, el pueblo y los príncipes se burlaron de su condición miserable y adoraron al Dios que había vencido al destructor de nuestra tierra. Entonces miren, esos filisteos cuando estaban en su fiesta hicieron traer a Sansón. Recuerden que Sansón estaba ciego, ¿sí? Entonces ellos lo trajeron a la fiesta para burlarse de él, ¿verdad? Ya sabemos la historia que hizo Sansón al final. Entonces los filisteos le pusieron en Gad. ¿Qué era Gad? Era una ciudad filistea, se llamaba Gad, que estaba en el territorio israelita en el valle Elá. Gad se menciona con frecuencia en la Biblia. El habitante más famoso de Gad es Goliat, por eso es conocida Gad por Goliat, el gigante que peleó con David en el valle de Elá para quitarle el territorio a los israelitas. Entonces ese es el contexto de este salmo. Al igual que el Salmo 16 y los siguientes 4 salmos, el 56 se llama Mictam de David, ¿sí? Cuando los filisteos le prendieron en Gad, eso se registra en 1 Samuel 21, 10, 15, ¿sí? Se trata del periodo entre la visita al tabernáculo de Nob, cuando los enemigos se apoderaron del arca. Los israelitas levantaron el tabernáculo en Nob, donde quedó por un tiempo. Cuando David huyó de Saúl, fue al sumo sacerdote Ahimelech, que estaba en Nob. Nob era la ciudad de los sacerdotes y recibió de él parte del pan de la proposición como alimento para sus hombres y la espada de Goliat que se había guardado allí. Ahí fue donde le ayudaron, ¿sí? Ahimelech le ayudó y ya sabemos qué pasó después, cómo hicieron esa carnicería ahí en el templo del Señor. Y la llegada de David a Adulam
David se fue de Gad y huyó a la cueva de ¿qué? De Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban, era puros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Mire, dice que muchos cantos, muchos salmos de la Biblia los hizo David ahí. Y David, cuando estaba ahí, él era un evangelista, él evangelizaba y cantaban en esas cuevas para el Señor. Pero en ese preciso momento, ese salmo, David estaba solo, desesperado, angustiado y sin poder pensar con demasiada claridad. O sea, que estaba en donde, en el pozo de la desesperación. Vamos a ver entonces, hermano, ese Salmo 56 es un salmo a tres voces. La primera voz es una voz de lamento, luego sigue la voz de fe y luego en el capítulo 7 hay una imprecación. Vamos a ver entonces la primera voz. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. ¿Qué es que lo va a devorar? Es la boca abierta de los pecadores cuando se enfurecen contra nosotros. Debe abrir nuestras bocas en oración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, lo que yo le he dicho, hermano, cuando se lo meten en un problema, como cuando Cus en ese Salmo 7 hizo ese chisme tan horrible y Saúl lo iba a matar ahí mismo. Mire, cuando eso sucede, abra su boca en oración. No se vaya a quejarse donde su vecina, donde su hermano, donde su compañero. Abra su boca en oración. ¿Sí? Dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Sí? En la tierra, David era muy superado en número, él tenía solamente unos hombres, ¿sí? Él buscó la ayuda del Dios que está entronizado en lo alto. David conocía el valor estratégico de los terrenos elevados en la batalla. Para él tenía sentido buscar ayuda del Altísimo arriba, ¿sí? Dice: para exponer la indignidad de la cosa, repite la misma oración de nuevo en plural, señalando que no eran pocos los que se inclinaban amargamente por el poder y la fuerza para hacerle daño a él, ¿sí? O sea, que era un hombre desamparado y sin amigos. ¿Por qué? Porque querían su trono. Mira que hasta su propio hijo quería su trono, ¿sí? Entonces, él está diciendo ahí que esos enemigos pelean con él con soberbia, con orgullo, ¿sí? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Mire, y bendito Dios, es tal cual a mí me ha tocado ver personas. Entonces se reúnen por allá y cuchichean escondidamente, y después cuando usted pasa le miran y después vuelven y se encierran y vuelven y cuchichean. Padre, mire, hermano, todos nos hemos visto envueltos en estas cosas. Pero mire lo que hacía David. Él abría su boca en oración y el enemigo queda en vergüenza. El enemigo es como algo que pasa. El agua del río no pasa dos veces, así es el enemigo. Es como agua del río que pasa. Y ya después usted quiere volver a ver esa misma agua, ya no la ve. Así es el malo, hermano. El malo será desechado y no va a pasar dos veces, como el agua de los ríos. Él se irá con su maldad y el río se lo llevará. Esa es una palabra del Padre, mire, ¿no? Usted mientras tanto clame a Dios y abra su boca al Todopoderoso, al digno de alabanza, al que le ama, hermano. Todos nos hemos visto envueltos en problemas, ¿sí?
Todos nos hemos visto donde personas hasta de nuestra propia familia se juntan 2, 3, 5. No, usted es el malo, ella es la horrible, es él, vea, ta, 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 ta. Y usted se siente en ese pozo de la desesperación. Y usted se lamenta y usted llora amargamente, hermano. Y usted se da cuenta cuando están hablando de usted, lo que le decía, es el lenguaje corporal. Usted lo sabe. Cuando están murmurando, cuando están hablando, cuando se quedan callados, cuando se miran con ojos altaneros, cuando se guiñan los ojos. Todos esos son personas, señales de personas que no tienen a Dios en su corazón. Hermano, pero usted y yo tenemos una ventaja muy grande. Nosotros tenemos un Dios que nos ama. Nosotros tenemos un Dios que está ahí pendiente de nosotros. Nosotros tenemos un Dios que nos coge, que es nuestro ayudador y estamos bajo tus alas. ¿Sí? Y mire lo que hizo ese pueblo de los filisteos. Mire, fueron a burlarse, estaban haciéndole su fiesta, su bacanal ahí, y trajeron al pobre Sansón a burlarse y pensaron que esa burla se iba a crear ahí, pero recuerden que Sansón desde su nacimiento fue consagrado. Sansón fue un hijo de un pacto que hizo su madre y de una promesa de Dios. Y a pesar de que él cayó en manos de Dalila, el enemigo permitió eso. También permitió que después de un tiempo su cabello creciera y su fuerza volviera y pudo destruir esa ciudad con sus propias manos. Porque eso hace Dios. Aunque en un principio usted no vea y usted se sienta despreciada, humillado, desechado por los hombres, que usted sea objeto de burla. Eso no se queda así porque usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Y sea cual sea su problema, usted tiene un Dios que lo ampara. Y hay un decreto, hermano, no lo olvide, que en el Salmo 2 hay un decreto de paternidad que el Padre dijo de usted. Dice en el versículo 7, Salmo 2, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que usted es hija, usted es hijo del Padre, del Todopoderoso. Usted no está huérfano. Usted tiene un Padre que lo respalda. Y mire que la palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea Dios, bendito el Padre. Hermanos, vamos a dejar aquí hasta esta primera voz del lamento. Suscríbase y dele like.